de toda esta información de intensidad que se llegó a sentir y que se va a sentir de aquí hasta final de año. Hola, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Podcast para la Vida con Montaro Terapias. Y sí, como pueden ver, hay un spot, sí, porque queremos hacer un nuevo formato, siempre hay que estar mutando, siempre hay que estar cambiando. Y creo que a veces lo visual, las personas conectan mucho más que solo escuchando. Así que estoy también contenta porque al fin pude darle un espacio a mi altar que hace rato no lo tenía puesto, así que estoy muy contenta en ese sentido. Y bueno, también contarte un poquito que mi semana ha sido súper intensa, pero lo que sí rescaté como de toda esa intensidad o de todo como esas sensaciones fue que hay que moverse, hay que hacer cosas, hay que generar estrategias y cosas para estar mejor, porque muchas veces sentimos demasiadas cosas y no sabemos qué hacer con ello, pero lo importante es prestar atención, oír nuestro cuerpo, es fundamental. Así que en este episodio también vamos a estar hablando sobre lo que muchos votaron en la encuesta en el Instagram sobre el auto boicot. Y creo que es súper importante abordarlo porque es algo muy común. Es muy común y a veces está ahí muy silencioso en nuestras vidas. Así que te invito a este nuevo episodio, Podcast para la Vida con Montarot Terapia. Bueno, y se estarán preguntando qué es el auto boicot. Bueno, el auto boicot es una definición de cuando yo me tropiezo yo misma o me pongo una piedra en el camino para entorpecer mis procesos, entorpecer mis oportunidades, entorpecer todo lo que yo quiero hacer, pero en verdad en mi interior tengo el miedo interno de si lo voy a lograr. También son inseguridades. Las mismas inseguridades generan que uno se auto boicotee. ¿Okay? Nosotros mismos somos a veces los que nos entorpecemos el camino o nos complicamos por cosas que en verdad son súper sencillas, pero lo hacemos por un mecanismo de defensa y de protección. Así que creo que hablar de esto es interesante, es sumamente importante porque hay muchas personas que de verdad lo viven y a veces son cosas como súper sutiles, pero que son muy desbordantes. Bueno, el auto boicot también es algo que en el cuerpo uno lo puede sentir de muchas maneras. Hay personas cuando generan su propio auto boicot les da ansiedad, sí, les da ansiedad y el cuerpo también le empieza como a generar cosas para hacerse como esta trampa por sí solo. Entonces puede ser una migraña, puede ser una crisis de pánico, puede ser una crisis de ansiedad, puede ser pensamientos intrusivos negativos, pueden ser tus mismas inseguridades generando o buscando una justificación para auto boicotearte. Y de verdad, es lo más común. Es lo más común porque todos los seres humanos en nuestra mente, en nuestro inconsciente, hay mucha información que tenemos ahí guardada bajo 7 llaves, pero sucede que esta información no la exteriorizamos y al no exteriorizarla queda adentro, queda ahí. Entonces las personas cuando tienen inseguridades, desde no me siento capaz, no soy lo suficientemente inteligente, quiero hacer algo más por mi vida, la gente me hace sentir que tengo que dar mucho más de lo que ya doy o lo que hago jamás va a ser perfecto. Y hay muchas cosas, pero todo esto del auto boicot nace obviamente de los primeros 5 años de tu vida. Es importante preguntarte, sobre todo, ¿cuándo nació esa inseguridad para que el día de hoy tú te auto boicotees? Hay personas que se auto boicotean de diferentes maneras. Se auto boicotean desde la parte material, como pucha, no tengo un auto, no tengo una casa, entonces soy una persona que no tiene nada o que no vale nada. Hay personas que se auto boicotean con los estudios, estudian y el día de la prueba
quedan en blanco. ¿Por qué? Porque sus expectativas son tan altas, pero tan altas, que no llegan a cumplir su expectativa de la respuesta o desenvolverse con la materia que estudiaron. Hay personas también que se auto-boicotean en las relaciones, en los vínculos. No es que quiero una pareja y cuando llega la pareja empiezan como a generar como situaciones para tropezarse y no estar en pareja. Entonces, hay muchas maneras de auto-boicotearse y lo importante del auto-boicot es reconocer que es un auto-boicot, porque muchas personas no lo reconocen, muchas personas lo viven constantemente, lo hacen constantemente y es algo que después se vuelve rutinario. Y al volverse rutinario es un hábito. Entonces, después se hace un hábito que la persona ponga una piedra en el camino y se tropiece. Y se caiga una y otra vez, una y otra vez. Y aún así, cayéndose, rompiéndose las rodillas, pelándose la rodilla, como le quieras decir, aún así no se da cuenta conscientemente de que lo está haciendo adrede, porque es su manera de protegerse. En consulta hay muchas personas que se autoboicotean en muchos aspectos, desde los pensamientos intrusivos, como desde me va a dejar, me va a abandonar, ya no me quiere, o empiezan como a blindarse, porque muchas de las veces cuando tenemos este tipo de sensaciones o pensamientos, sucede que las personas lo hacen como por un medio de protección. Muchas de las veces nos protegemos desde que no nos hagan lo mismo, no pasar por lo mismo, que la otra persona no te haga sentir de la misma manera que te hicieron sentir hace años atrás, o darte cuenta que viene una situación y tú ya sanaste o reparaste un poquito ese dolor y que venga alguien y que abra esa herida. Obviamente que vamos a querer estar protegiéndonos constantemente. Entonces el auto boicot es algo fundamental. La pregunta es, ¿cómo se trabaja el auto boicot? Algo que yo le aconsejo mucho a los consultantes y consultantes pacientes, le aconsejo que observen qué es lo que les genera primero tal situación para generar su propio auto boicot. ¿Qué es lo que tú sientes con esa situación o qué tipo de situaciones te hacen sentir para llegar a eso? Reconocer, identificar. E identificar es súper importante porque te va a ayudar a encontrar tu ayuda o tu solución. Porque, como les dije, hay muchos tipos de auto boicot, no solamente en la parte de los vínculos, no solamente en la parte de los estudios, no solamente en la parte del dinero. Hay muchas maneras de auto boicotearse, ¿ok? Incluso, por eso también existe el concepto del síndrome del impostor. O sea, muchos tenemos el síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque también todo esto nace de una herida de no merecimiento. Muchas veces no nos sentimos merecedor o a veces creemos que sí lo merecemos, pero el ego o pueden ser muchas cosas, obviamente, como creencias limitantes, creencias ancestrales, crianza, constructos sociales, parte del inconsciente colectivo. Son muchas cosas que nosotros vamos como ahí agarrando de todo un poquito. Y eso como que al final nos lleva a creer que lo que hacemos podría ser mejor, porque también existe una autoexigencia. El auto boicot también viene de la parte de la autoexigencia. Hay personas que son muy autoexigentes y es todo un tema, porque hagan lo que hagan, jamás va a ser suficiente. Pero si le preguntamos a ese tipo de personas, por ejemplo, si tú eres un tipo de persona que es muy autoexigente contigo, si yo te pregunto, ¿dónde nació esto? ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que tenías que autoexigirte? Y lo más probable que respondas, no, es que tengo un recuerdo de, no sé, de un familiar, de mi mamá, del colegio, de algo que generó que tú hoy en día seas tan autoexigente. Entonces, es súper importante identificar, ¿ok? El auto boicot también enferma al cuerpo bastante porque el hecho de no permitirnos oportunidades hace que constantemente estemos ahí como sufriendo, obviamente. Nuestro cuerpo incapacitado, nuestro cuerpo comienza a hablar también, nuestro cuerpo empieza como a paralizarse. Muchas de las veces cuando hay auto boicot, el cuerpo empieza a hablar las extremidades, empiezan a hablar
sobre todo las extremidades que tienen que ver con la acción y el movimiento. También los chakras, o sea, el chakra raíz, que son el chakra de los pies, es increíble cómo empieza a manifestarse diciéndote como, oye, te tienes que mover. ¿Se entiende? Entonces, es algo tan, pero tan relevante prestar atención a nuestro cuerpo. Y muchas veces pasa que no lo hacemos. No lo hacemos. O hacemos como ya va a estar bien, esperemos un ratito y que venga el golpe de suerte para estar mejor. Pero en verdad no es eso. El auto boicot hay que hacer algo con ello. El auto boicot no podemos permitirlo y dejarlo ahí como un hábito. Porque si lo hacemos un hábito, después es muy difícil romper con ese hábito. Porque al final se transforma en un mecanismo donde yo me encuentro más seguro de lo habitual. O sea, yo conozco personas que han perdido grandes oportunidades por el auto boicot. Y aparte, la gran mayoría de las personas caen en el auto boicot porque este tema de los estándares, los estereotipos, siempre han estado como un poquito más arriba de lo que es como el estándar como normal, por así decirlo. Entonces, para uno que se ha criado sobre todo en un país como Chile, porque sí, hablo de Chile, porque Chile siempre ha sido muy moralista, muy desde la parte de lo social, de lo económico, lo político, y siempre ha estado este poder jerárquico, uno más arriba y el otro más abajo. Entonces, ha sido muy notorio eso. Entonces, socialmente también tenemos esos paradigmas alrededor nuestro, en nuestro inconsciente, en nuestra información, sobre todo a nivel familiar. A nivel familiar, la familia igual te instauran tantas cosas que tú después como que te sobrepasa tanta información o te sobrepasa tanto como el lograr una expectativa tan alta a lo que esperan de ti. Entonces vamos creciendo y crecemos con ese tipo de expectativa. Por eso las personas tienen tanta expectativa y les cuesta no tenerlas, porque no han instaurado que siempre tenemos que aspirar a más, que siempre tenemos que ser mejor que el otro. Estamos en un colegio donde no nos educan para hacer equipo, nos educan para competir. El de al lado es mi compañero de colegio, pero en el futuro puede ser mi colega. Entonces existe toda esta brecha que genera que hoy en día las personas sufran del auto boicot. Entonces creo que lo importante de esto y por qué quise abordarlo, porque hasta yo misma me genero el auto boicot, pero cada persona tiene algo peculiar con el auto boicot. Cada uno lo hace desde una zona diferente, desde una sensación diferente, desde una emoción diferente y de muchas cosas diferentes. Entonces, y todos lo viven de manera diferente. Algunos les sobrepasa, otros los desborda, otros les da más claridad. Por ejemplo, a mí el auto boicot me genera claridad. Me da claridad para moverme, empezar a generar estrategias, como para dejar de hacerlo o como observar cuando suceda y qué hacer en ese momento. Entonces, este episodio lo quiero enfocar sinceramente a que darte un consejo también. El auto boicot, si tú te miras a un espejo, ¿qué es lo primero que te vas a decir? Si en el primer momento tú te dices que estás fea, que estás gordo, que no te gusta tu nariz, que no te gustan tus ojos, que no te gusta tu pelo, que te operaría y esto, etcétera, eso también es parte del auto boicot, porque el auto boicot es una acción, una acción reflejo, yo me he dado cuenta con el tiempo, una acción reflejo de cómo yo me percibo interiormente. Si yo me percibo mal, negativo, triste, desolador y todas esas cosas que de repente nos atrapan nuestra mente y nuestras emociones se desbordan, lo que vamos a proyectar va a ser eso. Va a ser eso. Entonces, lo importante para no generar más auto boicot en tu vida es comenzar a trabajar en tu imagen interior. Es fundamental. O sea, reforzarlo, trabajarlo y reforzarlo. Por ejemplo, yo lo trabajé, pero ahora lo sigo reforzando. Y es difícil, muy difícil, porque, como les digo, esto parte desde los primeros 5 años de tu vida, desde que naces. Entonces, es una información que queda ahí enraizada, pero lo importante es ir como ahí cortando el pasto, como se dice. Y, y creo que lo importante es no juzgarse, porque muchas veces en esos procesos somos muy juiciosos,
con nosotros mismos, nos autocastigamos. Porque claro, el autoboicot también es el autocastigo, es como me autocastigo porque me siento tan mal internamente conmigo que me voy a autocastigar. Así que presta atención al autoboicot, presta atención en los momentos que generas el autoboicot, porque hay cosas muy sutiles, insisto, hasta desde estar escribiendo algo y cuestionarte o juiciar tu letra, ¿no? Que fea tu letra, cuidar nuestras palabras también es importante, porque lo que sale de nuestra boca está saliendo también de nuestro corazón. Entonces es súper importante tener presente todos estos puntos que te estoy comentando. Bueno, en este episodio no te voy a hablar mucho como de la parte más científica, pero si puedes investigar sobre el auto boicot, eh, obviamente vas a encontrar diferentes ramas que hablan de ello, pero creo que lo fundamental es a nivel autoimagen, trabajar la autoimagen. Por eso siempre he dicho, el amor propio es algo que sí o sí hay que trabajarlo con todo el power, hay que darle prioridad, porque desde el amor propio, desde la parte de conocer tu propio amor, la capacidad infinita de amor que hay en ti, te va a permitir mejorar tu autoimagen. Y vas a dejar de auto boicotearte, porque el auto boicot, insisto, es como cuando nosotros estamos en una situación, pero que es maravillosa y que quizás siempre lo soñamos o que quizás siempre quisimos vivirlo, y tú vas y como te reflejas en un espejo y dices, no, ¿sabes qué? Como que no soy tan buena como para estar viviendo esto. ¿Y qué haces tú? ¡Pum! Tiras una piedra conscientemente gigante, una piedra gigante a tus pies, y tú sabes que al caminar te vas a tropezar. Eso es el auto boicot. Es una trampa que tú misma te pones por no sentirte merecedor, por no tener una autoimagen positiva de ti, porque también aún tienes enraizado muchas creencias ajenas o familiares o ancestrales o muchas cosas, pero vienen de otras personas y aún te importa. Por ejemplo, también hay personas que les importa demasiado la opinión ajena, y por esa opinión ajena, porque le toman mucho el peso, no se abren oportunidades, no hacen las cosas que siempre han querido hacer, se han limitado toda su vida, han dejado sueños porque las otras personas opinan y creen que no es lo mejor para ellos. Entonces hay muchas personas que de verdad pierden los mejores momentos, las mejores oportunidades, los momentos más felices de sus vidas, por el auto boicot. Sí, por el auto boicot, por la autoimagen tan triste a veces que tienen de sí mismos. Y de verdad que espero que este episodio te invite también a entenderlo, porque no se habla mucho del auto boicot si lo ponemos como en la palestra, como en contenido. Como que se habla muy poco del auto boicot, se habla más del amor propio. Claro, porque es la base principal para todo. Es la base principal para todo. Pero si tú estás sufriendo de auto boicot, recuerda que lo importante es identificar por qué lo sientes, qué te hace sentir eso, en qué momento lo sientes y qué pasa por tu cuerpo también, porque el cuerpo también es un canal de mucha información. Y les digo, o sea, la ansiedad, las crisis de pánico, los vómitos, los parálisis de ciertas extremidades, también son parte del auto boicot. Entonces, es importante hablar del auto boicot y también expresarlo hacia afuera. O sea, en qué momento uno habla de cómo se siente. Si tú estás pasando por una situación que te sientes que no lo mereces o que no lo quieres vivir porque te da tanto miedo, porque te sientes incapaz de que lo vas a lograr, pregúntate qué generó eso, pregúntate qué vas a hacer con eso. Y observa cómo tu cuerpo reacciona, qué parte de tu cuerpo te habla, tus manos, tu cuello, tu espalda, tus piernas, tu sacro, tu chakra sacro, el sexual. Muchas cosas tienes que observar, pero hazlo. Porque si tú no observas, si tú no prestas atención, se hace un hábito.
Y construir un hábito es muy difícil, un hábito nuevo es muy difícil. Imagínense, desechar un hábito es aún más difícil. Entonces acá lo importante es observar, comprender, identificar, hacer algo, moverse, accionar y encontrar también estrategias que te permitan reforzar el no auto boicot y también trabajar tu autoimagen. Es sumamente importante. Y bueno, creo que este nuevo formato video, espero que les guste. A mí siento que me acomoda más, porque también estuve pasando una semanita ahí de auto boicot, pero a mí me dio un poco más de claridad de cómo hacer las cosas, un poquito ahí diversificar, explorar. Y bueno, y también quería dejarte un mensaje de reflexión, un mensaje que también te permitas ser más flexible, porque el auto boicot te hace inflexible, te hace tan extremista, te hace tan inflexible, te hace tan rígido ciertas dolencias, ciertos momentos que eres muy estricto, estricta y sucede que pides más de la cuenta y a veces uno sí tiene que apreciar lo que ya tiene, las cosas pequeñas y no quedarse pegado como en lo que no tiene o lo que le falta. Eso creo que es un consejo que les doy y espero que lo reciban con mucho amor y mucha luz. Recuerden suscribirse al canal de Spotify, pueden seguirme en mis redes sociales también. Y bueno, cualquier cosa me pueden escribir también a mis redes, podemos ahí conversar. Y bueno, voy a estar probablemente subiendo más episodios en video, creo que visualmente es más bonito. Así que nada, pues estoy contenta y creo que hablar de este tema, gracias a la encuesta también que interactuaron ustedes, me imagino que interactuaron porque muchos se sientan representados y eran bastante. Entonces, creo que también me acomoda mucho hablarlo porque también lo viví, sobre todo esta semana, años atrás de mi vida también. Y creo que cuando uno habla desde la voz de la experiencia, también inspira a las otras personas y uno puede mostrarles que sí hay una luz al fondo del camino o que hay una luz. Porque a veces creemos que está todo oscuro o que nada va a cambiar o que todo va a permanecer, pero en verdad la vida se encarga completamente de mostrarte que nada permanece, que todo va mutando y que todo lo que te esté pasando con el auto boicot es para que tú mejores tu autoimagen. Así que eso, me despido en este lindo y hermoso episodio de podcast para la vida con Montarot-Terapias. Así que espero que les haya gustado y muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Besitos.